espacio Voz para el Cambio, con ese fondo maravilloso, muy hermoso, que nos presenta ahí el trabajo artístico de Alfredo Pierre, conversando aquí con Narciso Isa Conde, para que veamos rápidamente, porque lo de Honduras nos llega hondo, nos duele, que no se respete la voluntad popular, pero también está lo que está ocurriendo en Palestina, y esa actitud de Donald Trump, de él declarar, porque a él se le ocurrió que Jerusalén debe ser la capital de Israel, y ahí responden 57 estados árabes diciendo no, Jerusalén es la capital de Palestina. Entonces hay un mundo un tanto convulso, no solo lo que pasa en Honduras, está lo que ocurre también en Brasil, lo que ocurre en Argentina. Tenemos una situación bastante complicada, Secre, a ver si nos ayuda a entender ese panorama. Lo que sucede es que cuando el capital se pudre en un proceso de decadencia, brotan en su seno a nivel político, ideológico, la corriente más extremas. Y ahora tienen la característica de neofascismo. Eso es Trump. Y es lo que lleva a Trump a hacer de eso frente a Jerusalén. Es un nivel de autoritarismo, de despotismo a escala mundial. Además con un tono elitista, ¿no? Porque es el gringo blanco, racista, xenófobo, que desprecia a los países dependientes, colonizados, y que cree que puede hacer cualquier cosa. Pero ese fenómeno no es un fenómeno solo en los Estados Unidos, que ya de por sí es un hecho muy relevante. Pero no depende de Donald Trump de que sea rubio o azules. Hay una política del Pentágono. Claro, pero porque con Obama tampoco ocurrió algo tan diferente. Claro, pero lo que pasa es que es decir, hay algo más hiperbólico con este personaje. Hay toda una estrategia de la cual hemos hablado. Hay toda una estrategia de dominación de zonas geopolíticas de mucha trascendencia, de zonas con recursos naturales sumamente importantes, en la que está involucrada el establishment de los Estados Unidos y las élites, y a eso responden todos, absolutamente todos. Ahora, estas expresiones que se están dando de ultraneoliberalismo, extrema derecha en América Latina, el caso Macri, el caso Temer, la propia ahora victoria de ¿cómo se llama? De Chile, Piñera. El nuevo fraude en Honduras, son señales de que Estados Unidos está en un plan de contraataque, de contraofensiva para revertir los procesos que se le fueron de la mano, ¿no? En nuestra América se desarrolla a fin del siglo pasado y en el despliegue de este siglo una ola hacia la nueva independencia, ¿no? Que tiene un momento estelar en México con la explosión del zapatismo, pero que se cristaliza en términos de gobierno y de Estado en Venezuela, con el proceso hacia la revolución bolivariana y el liderazgo de Chávez, que impacta a todo el continente. Fíjate que Venezuela fue fue cogida como la primera víctima, sin que lo lograran, de la contraofensiva yanqui. Es decir, el golpe de Estado del 2002 es el intento de revertir el proceso venezolano. Fracasan. El segundo intento importante fue Honduras. Y tuvo que ver con una visión geoestratégica. Centroamérica, El Salvador, FMLN, Nicaragua, Honduras en el medio, el Istmo, las bases militares de los Estados Unidos, todo. Y en un eslabón más débil que Venezuela. Lo revirtió y luego hace lo mismo en Paraguay. Esa contraofensiva se ha mantenido, se ha sostenido. En la medida el progresismo se ha debilitado por toda una serie de factores múltiples, resistiendo naturalmente. Y yo creo que en el caso de Venezuela ha resistido y ha dado un viraje interesante en términos de la resistencia contra el tema de la constituyente.
ha mostrado mucho más capacidad de defensa del proceso. Pero hay una confrontación a escala continental sumamente trascendente. Porque Estados Unidos logra revertir situaciones, pero no estabilizarlas. Lo que está pasando ahora me comunica Weinstein, por ejemplo, los compañeros argentinos con los que yo tengo relación, que lo de Argentina es tremendo en términos de la naturaleza mafiosa del régimen, de los niveles de represión, de los niveles de intolerancia, de los niveles de resistencia al mismo tiempo, de cómo se está desarrollando una resistencia. No han logrado estabilizar la situación de Brasil. Todo está de alguna manera convulso, ¿no? Con un nivel de dinamismo tremendo. Yo no le veo futuro que no sea sembrar caos a esa contraofensiva. El tema está en que tampoco están claras todavía las capacidades en términos de las fuerzas, de las organizaciones, de la conducción, de los liderazgos, de los procesos de resistencia. Pero en el caso Honduras, la OEA dijo como que iba a intervenir, que iba a revisar, porque ciertamente como que hubo fraude, pero el Tribunal Electoral ya proclamó a Juan Orlando Hernández y como que la cosa va a quedar ahí. Mira, en Honduras el fraude electoral destapó de nuevo la indignación de esa sociedad. Y el fraude se hizo porque la intervención electoral desbordó, yo digo el fraude contingente. Yo diferencio entre lo que es un fraude estructural, que se planifica de largo plazo, con todas las prácticas clientelistas, con todo el control de las juntas, con todos los sistemas de fraude discreto, interno, al fraude que tienen que precipitar. Se le desbordó todo, como pasó aquí también, Ahí está el fraude coyuntural, el fraude contingente. Evidentemente que Nasrallah ganó las elecciones. Todo lo que han hecho, todos los cálculos, el nivel de conteo de más del 50% de las actas, con un 5% arriba, no daba posibilidades de reversión. En ninguna parte ha pasado eso del mundo. Entonces, ¿por qué el fraude? Porque en fin de cuentas es un sistema mafioso. Pararon el conteo como aquí en el 12. Porque aquí en el 12 Hipólito empezó muy adelante y de repente Roberto Rosario paró el conteo. Claro, pues sí. Lo aplicaron ahora en Honduras. Lo aplicaron ahora en Honduras, eso es un método, y modificaron todo y adulteraron las actas y las urnas y todo. Yo no veo la posibilidad en absoluto de los resultados reales. Eso está en los hechos anulados. ¿Qué es lo que hace? El pueblo hondureño en las calles, resistiendo. Bueno, aquí viene. Es decir, esto tiene muchas características de un autogolpe, ¿no? Montado en un sistema también muy parecido al de aquí, institucional, es decir, el llamado Juan Orlando Hernández logró controlar todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Electoral y el sistema electoral, Congreso, todas las instituciones del Estado están controladas por él. Es un Estado mafioso, pero mafioso a nivel que al propio presidente, el hermano del presidente de la República está vinculado a los cárteles de la droga. En Honduras intervienen 3 cárteles importantes mexicanos y uno el más peligroso de todo colombiano. El cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Zetas de México y el cártel del Valle de Colombia. Pero además, tú viste que Santos reconoció de una vez a Jóvenes, porque es que el proceso de asesoría y de creación de paramilitarismo en Honduras está dirigido por los colombianos, con la participación naturalmente de Estados Unidos. No olvidemos que la base de Sotocano está ahí, y esa fue la que dirigió el golpe anterior, y esa está detrás de todo esto. Y además, la partidocracia y el empresariado mafioso se resisten a ser desplazados, porque el desplazamiento es la pérdida de la libertad prácticamente.
Y el movimiento en el caso de Honduras no es un movimiento, el movimiento opositor de Honduras es mucho más avanzado que el de otros países por lo que pasó en Honduras. Con lo de Manuel Zelaya. Con lo de Manuel Zelaya y la transformación de Mel, a partir del impacto de Chávez, del ALBA, del intento de introducir la constituyente y cómo lo rechazaron. Es decir, fíjate que el Partido Liberal se divide y él forma el Partido Libre. El Partido Libre se forma con una parte del liberalismo, pero con una parte de los movimientos sociales de la resistencia. Entonces, eso es un componente realmente mucho más avanzado que los partidos tradicionales del continente y que la llamada oposición, por ejemplo, de aquí. Pero no solo eso, sino que en la resistencia de casi 3 meses al golpe de Estado, se desarrollaron liderazgo y movimientos que, si bien tuvieron un nivel de dispersión posterior, se han recompuesto en esta nueva resistencia. Y se ha reconstituido el Frente Nacional de la Resistencia Popular de Honduras. Y está conformado el movimiento estudiantil universitario que reúne todos los estudiantes. Una de las cosas que llama la atención es que el protagonismo fundamental de calle de juventud. Es decir, la juventud está tirada a la calle. Como debe ser. Solo la juventud es transformadora. Claro, pero te digo, pero oye, pero eso no está pasando en todos los países. Entonces, tu pregunta está relacionada con eso. Yo creo que el tema es si se mantiene la unidad de las Fuerzas Armadas y policiales, la resistencia puede en un momento ser contenida, impuesta una cierta... Pero vimos imágenes con policías participando de alguna manera. Aquí viene, por eso te puse el condicionante. Policía con su uniforme. No, el elemento nuevo. Yo tuve la oportunidad de participar en un coloquio que se hizo en el Teatro Uloya y llamó a uno de los compañeros dirigentes de los movimientos sociales que participa en el frente. Hizo un análisis verdaderamente impresionante. Y ahí decía, y luego hay testimonios, ahí decían que se estaban desarrollando corrientes en el seno de la policía y en el seno de las Fuerzas Armadas. Los Cobras hicieron huelga de brazos caídos, dijeron no salimos reprimidos en un momento determinado. Y los testimonios de ex militares es que esa situación está en las Fuerzas Armadas hondureñas. Entonces, eso es una señal altamente positiva. Ahí se puede dar o un respaldo o una neutralización importante de parte de las Fuerzas Armadas que obligue de alguna manera a una victoria, aunque sea limitada en este momento, o que obliga a desplazar. Es muy difícil sostener el gobierno de bueno, es muy difícil. Narciso, gracias por estar con nosotros. Seguimos ahí. Mira, hay una imagen de Alfredo con el tema de Jerusalén. La solidaridad de Alfredo Pierre con los pueblos en lucha en cualquier parte. Es un artista de una sensibilidad ahí aparece Trump en el centro, sí, dando espalda. Pero ahora no se ve porque parece que yo lo estoy cubriendo ahí. Gracias a Narciso por estar con nosotros. Parecería, Narciso, que tenemos que hacer un programa, una conversación única y exclusivamente para ver lo que pasa en el mundo. En el mundo. Que podamos ver lo de Corea del Norte, lo de Israel y Palestina. Por supuesto, eso pasa por ver el papel ahí de Donald Trump. Que podamos ver lo de Colombia, cómo ha estado repercutiendo lo del acuerdo de paz. Y ellos están retrocediendo a Estados Unidos, en el Medio Oriente, en Asia, y están concentrándose en América Pero Latina. sobre todo, Narciso, quiero que veamos el tema Cuba, porque el 24 de febrero Raúl Castro Ruz termina su mandato y él ha dicho que no retorna. Hubo un proceso electoral y parece ser que Miguel Díaz-Canel será el próximo presidente. Pero sobre eso quisiera que hagamos un programa especial, una conversación larga para que veamos temas de política internacional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Para ustedes muchas bendiciones y mañana aquí en Voz para el Cambio, como siempre, seguimos siendo una ventana de compromiso con la patria. Muchas bendiciones. Con la vida.